El gobierno orienta a acelerar la ejecución del programa político destinado a resolver la crisis siria y afirma que está abierto ante todas las potencias políticas con el fin de construir al país. Cancillería dirige dos mensajes idénticos al Consejo de Seguridad Internacional y a la ONU, afirmando que el Frente al-Nusra, filial de la red terrorista Al-Qaeda en Siria, ha cometido un nuevo acto terrorista cobarde contra la ciudad de Al-Salamí. Nuestras valientes Fuerzas Armadas desatan operaciones cualitativas contra los mercenarios en las diferentes zonas del país. 17 personas caen muertas y más de 50 resultan heridas en 3 explosiones terroristas en Bagdad. Buenas noches, bienvenidos a nuestro noticiero. El Ministerio de Exteriores y Emigrados dirigió dos mensajes idénticos al presidente del Consejo de Seguridad Internacional y al secretario general de la ONU sobre la continuación de los actos terroristas por parte de los grupos terroristas armados en Siria y a su frente, el Frente al-Nusra, filial de la red terrorista Al-Qaeda. Las cartas hacen alusión a otro acto terrorista cobarde que fue perpetrado ayer martes contra los ciudadanos en la ciudad de Al-Salamí, jurisdicción de la provincia de Hama, y el cual provocó la caída de 32 mártires y decenas de heridos, además de la destrucción del Hospital Nacional en la ciudad, dejándolo fuera de servicio. El acto terrorista se produjo en venganza contra los vecinos de la ciudad de Al-Salamí, quienes rechazaron el terrorismo y expresaron estar en contra del mismo y están determinados a proteger la seguridad de su ciudad, sus propiedades y la vida de sus hijos. Cabe señalar que no es el primer acto terrorista de su tipo contra esta ciudad. Otros lugares en Siria han presenciado un aumento de estos actos suicidas y terroristas, como el perpetrado contra una escuela en la ciudad de Al-Nawa, jurisdicción de la provincia de Daraa, donde los terroristas atacaron la escuela y robaron el diésel que se usa para la calefacción de las aulas. A lo largo del año escolar, los terroristas han amenazado con realizar mayores atentados contra todas las escuelas en Siria si no se suspenden las clases, porque desean que las mismas deben ser sus centros de operaciones y porque los niños deben estar en las aulas de estos terroristas, explica la Cancillería siria. Asimismo aclaró que el uso de niños y su reclutamiento en las clases de estos terroristas para que cometan los más horrendos actos de terrorismo se ha convertido en un fenómeno del cual se vanaglorian los grupos armados, y esto está expuesto en las redes de comunicación social para quienes deseen verlo. El Ministerio de Exteriores y Emigrados hizo recordar que los terroristas que se vanaglorian de no pertenecer a ninguna nacionalidad o identidad afluyen a Siria principalmente a través de algunos países vecinos, particularmente de Turquía, que ha abierto sus puertas ante todos los terroristas del mundo para que entren a Siria sin restricciones ni condiciones, aprovisionándoles con todas las armas que emplean en sus atentados contra los sirios y cometer sus actos terroristas en el país. Las cartas añadieron que Siria se dirige de nuevo al Consejo de Seguridad Internacional para que condene estos actos terroristas que tienen lugar sobre sus territorios o donde quiera que ocurran en el mundo, y exige a los países que estorban la labor y las responsabilidades del Consejo de Seguridad Internacional que se retracten de esta postura que no favorece la seguridad y la paz en Siria ni en el mundo. Las Fuerzas Armadas lograron liquidar a un gran número de terroristas y destruir sus zulos y centros de concentración en los alrededores de Dar al-Hadid y el Hospital Nacional y el Tribunal de la ciudad de Daraa en Damasco Campo. El corresponsal de la televisión siria subrayó que los enfrentamientos con los restos de los grupos terroristas produjeron la eliminación de un número de sus elementos, entre ellos el cabecilla de un grupo. Según una fuente oficial, una unidad del ejército destruyó un escondite de grupos armados en la zona de Ard al-Khali, usado por los terroristas como un centro de comando para sus actos criminales contra los ciudadanos y las familias en la ciudad. Y en la ciudad de Alepo, la conciencia del pueblo y la cooperación entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad intentan frustrar un nuevo intento terrorista de apuntar contra los pacientes. Así, las fuerzas de seguridad en el Hospital Universitario de Alepo detuvieron al terrorista Hussein Mohammed al-Ahmad, quien
planificaba y vigilaba las entradas y las salidas del hospital con el fin de sembrar un artefacto explosivo en la entrada de emergencia. Y en el mismo contexto, las fuerzas de seguridad interna capturaron a terroristas que perpetraban asaltos y robos haciéndose pasar por soldados del ejército sirio y se les confiscó grandes sumas de dinero y de armas. Un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas en cooperación con efectivos de la Guardia de la Planta de Gas en la zona de Jabal Shar, en la carretera de Palmira, se enfrentaron a un grupo terrorista armado que intentó asaltar la estación, dejando a sus integrantes entre muertos y heridos. Una fuente militar mencionó que al este de Palmira, un destacamento de nuestras Fuerzas Armadas destruyó 5 vehículos y eliminó a los terroristas que iban a bordo y a sus armas. La misma fuente añadió que otros destacamentos de nuestras Fuerzas Armadas persiguió a los integrantes de otro grupo terrorista en las zonas de Ebel, Heidaría, Bueida, Garbía y Es-Sáher en el campo de la provincia de Homs, donde eliminaron y hirieron a gran número de los terroristas y destruyeron sus armas y pertrechos. Durante la reunión semanal del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, Wael al-Halaki, afirmó la necesidad de duplicar los esfuerzos y adoptar las medidas prácticas e inmediatas para traducir el programa político para resolver la crisis a través del diálogo y los medios pacíficos y democráticos. Asimismo, expuso algunas cuestiones y temas administrativos generales y enfatizó en la importancia de dar seguimiento sobre el terreno y tratar los fenómenos de desequilibrio y burocracia administrativa, así como solicitó a los ministros que aceleren la organización de contratos anuales de trabajo para las familias de los militares mártires y proporcionar puestos de trabajo a las familias de los civiles mártires a través del programa de empleo de jóvenes. Por otro lado, el Consejo de Ministros pidió a todas las instituciones públicas que apoyen al Ministerio de Petróleo y Riqueza Mineral y al Ministerio de Electricidad en sus esfuerzos para proteger sus instalaciones y asegurar sus condiciones de trabajo para el desempeño de sus funciones y deberes. Por último, el gabinete debatió y aprobó varios proyectos de ley relativos al trabajo del Ministerio de Transporte. El primer ministro, tras concluir la sesión, reiteró en una declaración la seriedad del gobierno en llevar a cabo el programa político destinado a resolver la crisis siria, concluyendo que el gobierno está abierto ante todas las potencias políticas, incluida la oposición en el interior y el exterior, y a los armados cuando estos últimos depongan sus armas para construir la nueva Siria democrática. El vicecanciller iraní, Emir Abdullahian, exigió que se ejerza presión sobre los actores regionales e internacionales que apoyan al terrorismo en Siria para que detengan el suministro de armas y dinero a los terroristas que impidan su acceso a Siria a través de su frontera. A reunirse con el embajador de Siria en Irán, el doctor Adnan Mahmoud, el político iraní destacó la importancia de proporcionar el apoyo necesario a nivel regional e internacional para iniciar la implementación del programa político anunciado por el presidente Bashar al-Assad, con vistas de resolver la crisis en Siria y hacer los preparativos para un diálogo entre el gobierno sirio y los distintos bandos de la oposición que se encuentran en contra de la violencia y abogan por la solución política para responder a las aspiraciones del pueblo sirio. Abdullahian aclaró que la evolución de la situación en Siria y la región va al revés de la voluntad de Occidente y los Estados Unidos. Por su parte, el presidente del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, declaró que los países que envían armas a los terroristas en Siria con el propósito de desequilibrar al país son los responsables del derramamiento de la sangre del pueblo sirio, afirmando rechazo iraní de la intervención militar en cualquier país bajo el pretexto de la democracia. El enviado especial del presidente de Rusia para Oriente Medio y vicecanciller Miguel Bogdanov reveló que Moscú no descarta organizar nuevos contactos con la oposición siria en un futuro próximo, incluso aquellos con los que Moscú aún no se comunicó anteriormente. Según la página web Russia Today, Bogdanov dijo en declaraciones a la prensa que estamos a la espera de los representantes de los diferentes grupos de la oposición siria. Puedo decir que le hemos dirigido una invitación abierta.
Una fuente en la Embajada de Rusia en Damasco anunció que los aviones del Ministerio de Emergencia ruso aterrizaron este martes para trasladar cerca de un centenar de ciudadanos rusos residentes en Siria a petición de estos últimos, afirmando que esto no se trata de una evacuación de los nacionales de la Federación Rusa de Siria. La fuente aclaró que no se ha hablado en absoluto sobre una evacuación como tal solamente sobre el traslado de quienes desean viajar a Moscú gratuitamente a bordo de los aviones del Ministerio Ruso de Emergencia, especialmente aquellas personas cuyas casas fueron destruidas. La misma fuente precisó que los rusos que se trasladarán a Moscú son ciudadanos rusos residentes de forma permanente en Siria y no son miembros de la delegación diplomática rusa en ese país. Asimismo, agregó que los vuelos directos entre Moscú y Damasco son regulares, ya que la línea aérea siria emprende 2 vuelos a la semana entre las capitales de ambos países. Por otra parte, los buques de guerra rusos pertenecientes a la flota del Báltico realizaron ejercicios de desembarco de infantes de marina en las costas del Mar Negro en el marco de las maniobras llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas rusas desde el 19 de este mes. El Ministerio de Defensa dijo que la gran nave de desembarco ruso Alexander Shamblin y Kaliningrad realizaron ejercicios de desembarco con éxito y los equipos fueron capaces de frustrar los supuestos intentos del enemigo de abordar el proceso de aterrizaje. El Ministerio de Defensa señaló que las 2 naves de desembarco se dirigirán al Mediterráneo para unirse a otro grupo de buques que participan en los ejercicios navales planificados en la región. Por último, en Irak tenemos que al menos 17 personas cayeron muertas y más de 50 resultaron heridas en 3 atentados terroristas en la capital iraquí, Bagdad. Una fuente de la policía iraquí dijo que un coche bomba explotó en un concurrido mercado en el distrito de Al-Shuala, al noroeste de Bagdad, matando a 5 personas. Y en el mismo contexto, un terrorista detonó un coche bomba cerca de una base militar en Taji, al norte de Bagdad, matando a 7 personas. Y en la ciudad del Mahmudiyya, al sur de Bagdad, otro coche bomba explotó, matando a 5 personas. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo repasando los titulares. El gobierno orienta a acelerar la ejecución del programa político destinado a resolver la crisis siria y afirma que está abierto ante todas las potencias políticas con el fin de construir al país. Cancillería dirige 2 mensajes idénticos al Consejo de Seguridad Internacional y a la ONU, afirmando que el Frente al-Nusra, filial de la red terrorista Al-Qaeda en Siria, ha cometido un nuevo acto terrorista cobarde contra la ciudad de Al-Salaami. Nuestras valientes Fuerzas Armadas desatan operaciones cualitativas contra los mercenarios en las diferentes zonas del país. 17 personas caen muertas y más de 50 resultan heridas en 3 explosiones terroristas en Bagdad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.